Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, para quienes la primera vez que me escuchan, de Mi Presupuesto Familiar. Y hoy vamos a analizar temas del servicio doméstico a esta altura del año, como sueldos, aportes, recibo de sueldo, antigüedad, trabajo en pandemia, etc. En el encuentro de hoy nos vamos a concentrar en los temas que hay que considerar en esta época del año. Hay otros foros anteriores que ustedes pueden consultar en el sitio web de la comunidad. Recuerden que como miembros de la comunidad tienen acceso a a todo el material de los encuentros anteriores, y ahí pueden encontrar temas de régimen laboral, registración, bajas, etc. Lo que hoy vamos a ver más en detalle es cómo son los aumentos de sueldo de 2021 y 2022, el convenio, cómo calcular ese salario, cómo es el pago de los aportes, cómo se aplica el nuevo adicional por antigüedad, la forma de hacer el recibo de sueldo y algunas consideraciones de trabajo durante la pandemia que siempre las tratamos, pero vale la pena pasar en limpio y actualizar. Empecemos viendo qué se acordó en el convenio salarial de este año que rige para 2021-2022. Hasta marzo de 2022 se extiende. Por un lado, se estableció un incremento del 42% en total sobre los salarios mínimos vigentes en abril de 2021, que fue cuando había terminado el acuerdo anterior. Recuerden que el convenio salarial no establece un porcentaje de incremento, si bien así es como se lo conoce, pero no establece este porcentaje, sino que lo que hace es fijar nuevos mínimos en las remuneraciones. Este aumento se va a otorgar en 4 veces para este acuerdo. El primer tramo del 13% empezó a regir el 1 de junio de 2021. Va a haber un segundo tramo del 12% más que se aplica desde el 1 de septiembre, un tercer tramo de un 5% que se pagará desde diciembre y que va a impactar en el aguinaldo, por supuesto, y por último, en marzo de 2022 habrá otra suba del 12%. Siempre calculado sobre las remuneraciones mínimas de abril de 2021. Un segundo punto que se acordó es elevar el diferencial por zona desfavorable para trabajadores de la Patagonia del 28% que regía, si ustedes se acuerdan, desde enero de 2021. Ahora, desde junio, empieza a regir el 30% de ese diferencial sobre los salarios mínimos de convenio. Y una cosa novedosa que se implementó desde este año es que el 1 de septiembre se va a empezar a aplicar un nuevo adicional por antigüedad. En las diapositivas que empezamos a compartir acá, les voy a mostrar cómo quedan los sueldos en cada uno de estos 4 tramos para las distintas categorías, tanto en el pago mensual como en el pago por hora. El primer cuadro que ven acá es el de los valores de junio de 2021, que regirán también para julio y para agosto. En este caso, el monto del pago por hora partirá desde los 209,50 pesos para la categoría 5 con retiro, mientras que el sueldo mensual para la misma categoría es de 25.725,50 pesos. De ahí en más empieza a subir por categoría o si es sin retiro, o sea, cama adentro. El adicional para la Patagonia, como les comenté, es un 30% más que los valores de esta tabla. En esta otra tabla están los valores desde septiembre de 2021, con el segundo aumento del 12%, que se van a aplicar en octubre y en noviembre inclusive. En estos meses, el valor por hora parte desde los 231,50 pesos, en el caso este que les comenté, categoría 5 con retiro, y el monto mensual para 48 horas de trabajo por semana es de 28.457 pesos. Y acá surge la novedad de que desde este mes hay que empezar a agregar el adicional
por antigüedad. Esta es la tabla con los salarios mínimos desde el 1 de diciembre de 2021, que rige hasta el 28 de febrero de 2022 y con un aumento incorporado del 5%. Y en estos casos, además de incorporar también el adicional por antigüedad, estos valores ya impactan en el aguinaldo que se paga en. Bien, y por último están las remuneraciones mínimas desde el 1 de marzo de 2022, con el último tramo de la suba del 12%, que parte en 263 pesos por hora o 32.327,50 pesos mensual. Veamos algunas consideraciones respecto a cómo calcular el sueldo. Esto lo incluyo acá porque es algo que siempre me están consultando. Como vieron en los cuadros, en el convenio se establecen las categorías y los montos mínimos por hora y también por mes. Y la duda siempre es cuándo se aplica uno u otro valor. Esto dependerá de la cantidad de horas de trabajo semanal. A partir de marzo 2020, el convenio colectivo decidió que por 24 horas o más de trabajo semanal se abona en forma mensual, pero por menos de esa cantidad de horas se deben abonar los valores por hora. El valor del salario mensual que ustedes vieron en los cuadros anteriores, es para un total de 48 horas semanales. Si se excede esa cantidad, hay que abonarla como horas extra. Pero para quienes trabajan menos de esa cantidad, se puede sacar un proporcional, pero siempre que sean 24 horas o más por semana. En el caso de que las horas de trabajo no lleguen a las 24 por semana, no se puede sacar un proporcional del valor del mes, sino que hay que aplicar el valor por hora. Tienen que tomar el monto por hora y multiplicarlo por la cantidad de horas trabajadas. Es bastante sencillo el cálculo. Tengan en cuenta, por supuesto, que el valor de la hora, al pagarlo por día, es mucho más alto que el valor de la hora con el pago mensualizado. Esto genera alguna distorsión en los valores cercanos al límite, o sea, cuando se trabaja en la cantidad de horas que rondan los 24 horas semanales. Por ejemplo, por 20 horas de trabajo semanal se termina pagando más que por 25 horas, lo cual es algo bastante complicado, pero bueno, así se estableció en el convenio. En la calculadora de mi presupuesto familiar pueden ver y calcular, en el caso particular de cada uno, tanto el pago mensualizado como el pago diario, y también se incluye el adicional por la patente. Como dijimos, la novedad para este año es la decisión de establecer un adicional por antigüedad que no existía en la actividad de casas particulares. El monto a pagar es equivalente a un 1% por año de trabajo. Es decir, al terminar el primer año se paga un 1% más, a los 5 años un 5% más, a los 10 años un 10% más y así. Este porcentaje se calcula sobre la remuneración básica sin ningún adicional. Un tema importante para que tengan en cuenta. Esta extra por antigüedad se comienza a pagar a partir de los sueldos abonados desde el 1 de septiembre de 2021. Pero la antigüedad se va a computar desde septiembre de 2020, es decir, septiembre del año pasado, sin ningún retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que con el sueldo de septiembre de 2021 hay que abonar un 1% más en concepto de antigüedad por un año de antigüedad, sin importar si la relación laboral comenzó antes de esa fecha. Por supuesto que si las empleadas se incorporaron después de septiembre de 2020, no sé, por ejemplo, empezaron en enero de 2021, deben esperar a cumplir el primer año para empezar a cobrar la antigüedad. Supongamos, por ejemplo, una trabajadora que empezó en 2010, desde septiembre de 2021 va a cobrar un 1% de antigüedad, solamente uno.
En septiembre de 2022 va a cobrar un 2% y así cada año va a ir sumando un año más de antigüedad y un 1% más de adicional. Pasemos ahora a ver los aportes que se pagan a la AFIP, que también es confuso porque los aportes tienen distintos componentes y no se mueven todos igual. Lo primero para aclarar es que los aportes son montos fijos por mes, no son montos proporcionales. Entonces, no importa la cantidad de días de trabajo que trabaje, valga la redundancia, en el mes, sino que así sea un día de trabajo hay que pagar el monto entero de todo el mes. Tiene, como les dije, distintos componentes el aporte a la AFIP. Si bien se paga entero de una sola vez, no se puede dividir en el pago, sí tiene 3 componentes diferentes. El primero es el denominado aporte del trabajador, que tiene como destino la obra social y que es lo que se deduce de la remuneración bruta en el recibo de sueldo. Ya vamos a ver bien un ejemplo del recibo. El segundo componente es la contribución patronal de los empleadores, que está destinada a la jubilación. Y el tercer componente es la parte que va a la cobertura de riesgos de trabajo. Una cosa que puede prestar a confusión es que la parte de la RT se paga por el mes en curso. En cambio, la parte de la obra social y de la jubilación se pagan a mes vencido. ¿Qué quiero decir? En el vencimiento de agosto se paga la RT de agosto, pero se paga obra social y jubilación de julio. Y algo muy relevante es para que la empleada tenga la cobertura de la obra social de ese mes y se compute ese mes como aporte jubilatorio, tiene que completar el monto total del aporte para 16 o más horas semanales. Si ella trabaja menos horas, puede sumar los aportes de todos los empleadores y pagar ella como diferencia los aportes voluntarios. O sea, pagar la diferencia como aportes voluntarios para completar ese monto que le está faltando para tener la cobertura de la obra social y computar el aporte jubilatorio. Hay otro caso también de aportes voluntarios, que es cuando se quiere incluir a familiares del trabajador en la cobertura de salud. En ese caso, el monto que hay que pagar es el mismo monto de la obra social del trabajador completo para 16 horas semanales o más. Algo a considerar, sobre todo este año que hubo aumentos salariales y aumentos de los componentes de la seguridad social en distintos meses, es cómo se mueve cada uno de esos componentes. La parte destinada a la obra social y a la jubilación van a aumentar una vez al año, deberían aumentar según la movilidad provisional, es decir, el aumento de las jubilaciones del año anterior que fija el ANSES. En general, ese incremento se produce en enero y rige para los vencimientos de los aportes de febrero. Pero este año fue distinto. Este año no hubo ningún incremento en enero. Ustedes recordarán que en 2020 se había suspendido la movilidad previsional y por eso la suba de la obra social y la jubilación del servicio doméstico se aplicó recién desde mayo de 2021, porque el monto de la cobertura de salud es el mismo del monotributo y se esperó que se publicara la reforma del monotributo, que si ustedes habrán escuchado, se demoró bastantes meses. Eso generó bastante lío. Lo que hizo en ese caso la AFIP fue esperar que se publicaran los datos del monotributo para recién cambiar la obra social y la jubilación. Se aplicó ese aumento a esos dos componentes desde mayo. Es decir, que recién desde el vencimiento de junio, recuerden que son a mes vencido, se empezó a abonar 1.408,87 pesos para la obra social, tanto de la empleada como de los integrantes del grupo familiar, voluntarios, y 117,68 pesos para el aporte jubilatorio. En cambio, el tema del componente que va a la ART no sube una vez al año,
sube en proporción al salario mínimo de la categoría 5 con retiro. Entonces, todos los meses que hubo aumentos salariales, también hubo aumento del componente ART. El incremento en este caso se aplica al mes de la suba salarial porque, como les comenté, la ART se paga en el mes en curso. Ahora hubo varios aumentos este año del componente ART. El último fue el de julio, habrá otro en septiembre y otro en diciembre. Aquí en este cuadro pueden ver los valores vigentes desde el vencimiento de julio, que corresponden al mes junio, según la cantidad de horas de trabajo semanal. Como ustedes conocerán si hacen estos pagos, hay 3 tramos, uno por menos de 12 horas de trabajo semanal, otro entre 12 y 15 horas, y el tercero, que es el monto completo, desde 16 horas o más. En la columna de aportes está la parte que va a la obra social, en la de las contribuciones lo que se destina a jubilación, y en la última columna está la cuota para la RT. Y recuerden, como les comenté recién, que para que la empleada tenga la cobertura de la obra social y ese mes se lo compute como aporte jubilatorio, deben completar todo el aporte total para 16 o más horas, que son 1.408,87 en el caso de la obra social y 117,68 para la jubilación. Si ella trabaja menos horas, el empleador no les va a completar todo ese monto, la diferencia la tiene que ingresar como aportes voluntarios luego de sumar los aportes diferentes empleados. Veamos ahora cómo realizar el recibo de sueldo. Siempre surge alguna duda respecto a esto, por eso lo repasan. Hay 2 opciones. Una es la opción manual, con el formulario 102 F102/RT, y la segunda es la modalidad virtual, ingresando con la clave fiscal al sitio web de la AFIP. La modalidad manual no tiene muchas vueltas. Se descarga el formulario, se lo imprime, se lo completa a mano o en la propia web antes de descargarlo, y después se le entrega una copia a cada parte. No es obligatoria la modalidad virtual. Eso vale la pena aclararlo porque no está estipulado en ningún lado que haya una obligación de hacerlo por el sitio web de la AFIP. ¿Cómo es el tema de virtual? Hay que ingresar en la herramienta Casas Particulares. Allí hay que poner el mes que uno quiere hacer el recibo y aparece precargada la información de horas trabajadas y la remuneración básica. Esos datos precargados, que es en función de lo que uno tiene informado, recuerden que hay que ir actualizando los datos cuando cambia el sueldo o la cantidad de horas de trabajo, lo que sea, hay que actualizarlo. De todas formas, eso precargado uno lo puede modificar en forma manual ahí en el momento. Luego de completar esos datos del salario básico, se despliegan el ítem adicionales y descuentos. Y allí primero se descuentan los aportes solamente del componente de obra social, que van con un signo negativo, y después hay también en ese mismo ítem, pueden poner, si corresponden, vacaciones, viáticos, gratificaciones, el adicional de zona desfavorable de la Patagonia, el presentismo, la indemnización y otros, ahí pueden llenar lo que ustedes necesiten. Todavía no está en la página web el tema de la antigüedad, que supongo que lo van a incorporar a partir de septiembre. Además de esto, en junio y en diciembre, o sea, cuando hagan el sueldo de junio o el sueldo de diciembre, también les va a aparecer la opción para pagar el aguinaldo. El recibo de sueldo hay que hacer uno solo por mes, por más que uno le vaya pagando por día, por semana, no importa por quincena, lo que sea. Hace uno a fin de mes y ahí pone todos los adicionales que necesite. Y otra cosa que también se pregunta si uno se equivoca, bueno, hay que volver a hacer un recibo con el mismo periodo que estaba mal y el sistema toma el último que hicimos. Todos los temas
que ustedes crean que es controvertido o que vale la pena aclarar, la modalidad de trabajo, todo lo que quieran aclarar, lo ponen en observaciones. Por supuesto, después de esto, lo descargan, lo imprimen y le dan una copia a cada una de las partes. Les dejo acá un ejemplo muy sencillo de cómo pagar en el recibo sueldo antigüedad, adicionales y algunos descuentos. En este caso es una empleada de categoría 5 sin retiro que trabaja en la Patagonia, lo puse así para que veamos cómo se paga eso. La remuneración básica es la de convenio, que va a ser a partir del 1 de septiembre de 28.457 pesos, y la antigüedad a pagar es de 1 año, porque esta es una empleada que ingresó en el 2008, pero recuerden que se va a pagar 1 año. Se le va a sumar entonces ese 1% de antigüedad, 284,57 pesos, el 30% del adicional zona desfavorables calculado sobre la remuneración básica, y se le deduce el componente de obra social, que son 1.408,87, bueno, y les queda el monto de bolsillo 35.869,80. Bien, recuerdo aquí el tema de la modalidad de trabajo en pandemia, que ya lo hemos visto, pero lo voy a actualizar un poco para pasar el limpio. Sigue vigente la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa, por motivo de falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, hasta el 31 de diciembre de 2021. Se puede prorrogar, por supuesto. Y también sigue vigente la doble indemnización hasta esa fecha. En ambos casos, estas dos restricciones se aplican solo para las relaciones laborales que se iniciaron antes del 13 de diciembre de 2019, cuando se decretó la emergencia ocupacional. Por otra parte, en cuanto a modalidad de trabajo, todas las categorías de empleadas están habilitadas a trabajar desde fin del año pasado, y también están habilitadas a usar el transporte público. Desde abril de este año, de 2021, se dictó una resolución que establece que las personas de grupo de riesgo que estaban exceptuadas, recuerden ustedes, más de 60 años, embarazadas y algunas enfermedades preexistentes, el empleador los puede llamar a trabajar en forma presencial luego de transcurridos los 14 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Solamente hay una restricción de 2 dosis para el personal de salud. Para el resto de las actividades, con una dosis, el empleado, y transcurridas las 2 semanas, el empleador los puede volver a llamar. ¿Quiénes siguen exceptuados aún estando vacunados? Casos graves que tampoco irían a trabajar en situaciones normales, como por ejemplo inmunodeprimidos, pacientes de VIH, pacientes oncológicos y algunos otros casos muy específicos. ¿Qué pasa con las personas que no se vacunaron? Bueno, tienen que presentar una declaración jurada explicando por qué no se vacunaron, y si no se quieren vacunar, el empleador no los puede obligar, pero la norma, esta resolución, dice que el trabajador tiene que actuar de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que esto le genera al empleador. ¿Cómo esta redacción media ambigua, cómo se resolvió? En algunas instituciones de organismos públicos se resolvió que la persona que no se quiere vacunar y es de algunos de estos grupos de riesgo y no quiere volver a trabajar, entonces tiene que pedir una licencia sin goce de sueldo. Otro caso que se exceptúa para no concurrir al lugar de trabajo es el de los adultos con menores a cargo los días de presencialidad escolar, presentando los certificados correspondientes. Y por último, esto no es solamente para el servicio doméstico, sino para cualquier actividad, no pueden ir al domicilio laboral los casos que tengan que tener aislamiento obligatorio por el COVID. Por supuesto, aquellos que tienen COVID, el test positivo, o sea, que están enfermos de COVID, pero también si son contactos estrechos o si son casos sospechosos. Y esto dependerá la cantidad de días de las provincias que tiene cada una su modalidad. Y tampoco pueden concurrir si en el domicilio laboral hay un caso positivo
y la familia empleadora tiene que aislarse por algún motivo. Bien, hasta aquí llega esta presentación. Es un tema que tiene muchas aristas. Pueden, en las preguntas, pueden hacer todas las consultas que crean necesarias para ahondar a los temas que les interese. Les agradezco que se hayan quedado hasta acá, que se hayan sumado a este encuentro en la comunidad Mi Presupuesto, que nos sigamos encontrando por estos espacios, y abro el chat para que puedan hacer los comentarios y las preguntas.